Hola, buenas noches, Julio. Estamos aquí en un programa más de Ecos, la séptima entrega, donde analizamos las noticias que nos han llamado la atención al equipo editorial de la revista Voces. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues aquí, esperando porque me divierte y preocupa las noticias que escogimos. Así que, Muy adelante. bien, el programa de hoy, como ha sido costumbre, trataremos 6 temas, 6 notas que nos llamaron la atención. La primera es acerca del presidente Biden, que en un acto de campaña calificó de xenófobos a Japón y la India, intentando defender la política de migración de los Estados Unidos. Por otro lado, en Tennessee, todavía en Estados Unidos, se aprueba un proyecto que permite a profesores de las escuelas portar armas ocultas. Tercer tema, El Mundo en Conversación, una iniciativa del periódico Die Zeit en Alemania para entablar conversación entre personas de todo el mundo y a ver qué tan de acuerdo y qué tan en desacuerdo estaban acerca de algunos temas. Eh, Además, los rituales matrimoniales hindúes son parte integral de su validez, lo determina la Corte Suprema de Justicia de la India. Además, las exportaciones de vehículos eléctricos de BYD, la automotriz china, se venden al doble de precio de China, que es la automotriz que está desbancando a Tesla en venta de automóviles eléctricos. Por último, Europa entre renuncias e incertidumbres. Aparece la incertidumbre en un montón de países del sistema parlamentario en Europa y hay renuncias de líderes de las naciones. Bueno, pues comenzaremos. Primero vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos en la campaña. El presidente Biden en campaña pues tiene una tradición de cometer algunos hierros, se le van algunos gazapos ahí cuando está hablando y a veces comete errores más graves. Hace poquito, intentando defender la migración en los Estados Unidos, que es un tema. Todos los temas externos de Estados Unidos son en realidad temas internos y entonces si los republicanos no quieren más inmigrantes, entonces los demócratas van a querer y viceversa. Y entonces el presidente Biden, que está siendo muy presionado por ese tema, porque es un tema que les encanta tratar a los estadounidenses cuando hay elecciones, comentó en un acto de campaña que Japón y la India son xenófobos porque no tienen políticas integradoras de inmigrantes, son países muy cerrados a la inmigración. También criticó obviamente a Rusia y a China igual, porque son países xenófobos que no permiten la entrada de extranjeros o no la facilitan. Pero bueno, pues esto desató una ola de críticas porque pues no es raro que los estadounidenses critiquen a China y a Rusia, que son sus contrincantes, pero la India y Japón son dos países que están siendo atraídos por Estados Unidos constantemente como socios para hacer justamente contrapeso contra China y Rusia. Y bueno, calificarlos de xenófobos pues no es lo más elegante. Obviamente, así como pasaba con Fox, salió un personal de la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, tuvo que aclarar que, bueno, que en realidad no se trataba de una crítica a esos países, sino más bien de hacer un elogio a la calidad de los Estados Unidos como un país de inmigrantes y que, bueno, eso se trataba de su propio ADN, que Estados Unidos era un país de inmigrantes y que se necesitaba una política seria, pero que no había intentado insultar el presidente Biden a los otros, aunque sí los llamó xenófobos. Obviamente Biden lo que está intentando es buscar un equilibrio políticamente aceptable sobre la inmigración, pues aunque ahorita que se está postulando en un segundo mandato, se está enfrentando a la tensión que hay siempre sobre la inmigración y está siendo presionado para ser más estricto, pero al mismo tiempo, como tradicionalmente ocurre en Estados Unidos, que dicen una cosa y dicen la otra y las sostienen las dos, por un lado quieren ser más estrictos en la migración, pero por otro lado van a elogiar la calidad de migración de los Estados Unidos. Aquí la bronca, obviamente, es que lo que está intentando Biden es distanciarse, oponerse a Trump, y entonces como Trump era, por lo menos de discurso, era muy violento y muy agresivo contra los inmigrantes, pues entonces Biden está intentando para la campaña venderse como un candidato más humano, tener una aproximación más humanista hacia la inmigración. Pero bueno, como hemos platicado en otras ocasiones, la política interior de Estados Unidos la política exterior de Estados Unidos en realidad siempre es política interna
Y la inmigración siempre es debatible y siempre es álgido el pleito cuando están cerca las elecciones. Entonces, pues, ¿cómo ves a nuestro vecino presidente insultando a sus socios de Asia con tal de ganar la presidencia? Fíjate, hay algo interesante. Biden creo que no es la primera vez ni va a ser la última vez que emite comentarios en los cuales alguien le tiene que corregir la plana o en una segunda situación los medios de comunicación acaban dando la línea que aunque no la quiso decir, la hizo. Hay una crítica importante por la forma en la que declara Biden, argumentando precisamente la edad, es decir, estos hierros a los cuales haces mención se destacan como elementos que la edad le está cobrando una factura, no necesariamente es que se equivoque, como en este caso Kirby creo que no es ni la primera ni la última vez que ha salido ahí un poco al paso con las declaraciones, pero que ha jugado mucho en su momento o estuvo jugando en su momento Trump, que también es otra persona que va por la misma cuestión de la edad. Es decir, no con esto estoy mencionando que las personas con cierta edad significa que son incapaces para poner algún argumento, hacer una declaración, sino que en el caso de Biden ha sido algo recurrente en las declaraciones ya como líder de Estados Unidos y en este caso las elecciones que permite que todos los candidatos, un poco como lo que pasaba con este artículo que sacamos en Voces de Juan Ciudadano, que pues, ya acaban diciendo cualquier cosa con tal de tener los votos, ¿no? Lo que tú mencionas es como algo curioso que Biden, en el caso de Estados Unidos, tengan un ADN inmigrante, cuando su anterior presidente, Trump, hizo lo imposible por poner un muro para los inmigrantes, ¿no? O sea, estas controversias o Que estas cosas además Trump raras. es de familia inmigrante, ¿no? De abuela alemana. Entonces, Estados Unidos tiene ese estilo, como al mismo tiempo le vende armas a Israel y es el encargado de tenerlos, Claro. construir un puerto de ayuda humanitaria, ¿no? Y Estados Unidos siempre le apuesta a los dos lados, ¿no? Y aquí no queremos que entren inmigrantes, pero valoramos muchísimo la calidad de inmigrantes al grado de que vamos a insultar a la India y a Japón con tal de presumir que nosotros sí aceptamos inmigrantes. Pero no los estás aceptando porque cada vez endureces más las políticas. Así son, Sí, ¿no? ese contraste moral que creo que solo en Estados Unidos, así como dirían, solo en América pasa eso y América entendido como Estados Unidos. Pero bueno, pues son Y cuestiones que bueno, pasan. la naturaleza de los políticos, ¿no? De decir lo que sea con tal de Claro. ganar, prometer y adoptar las posturas más bizarras con tal de ganar. Pues muy bien, vamos a pasar a la segunda nota. Me comentabas tú acerca de que en Tennessee se aprobó un proyecto que permite a los profesores portar armas ocultas en las escuelas. A ver, cuéntanos de qué se trata eso. Sí, pues viene, a mí lo que me atención fue sobre todo eso de los profesores portar armas ocultas. Es decir, bueno, de dónde pasa esto? Bueno, pues ya en el caso de Tennessee se había dado en el 2023 ya en el suburbio de las afueras de Nashville, en 2023, de un antiguo estudiante en el cual ya había existido un tiroteo de índole, la persona era cristiana, entonces ya se manejaba que la persona tenía en su momento un desorden emocional. Entonces, este tiroteo que fue en 2023 por esta Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, él fue estudiante de esta escuela y una de las primeras críticas es, consiguió un arma cuando legalmente padecía un desorden emocional. Bueno, entonces esta persona consiguió un arma de asalto y una pistola 9 milímetros, es decir, no agarró una 22 y un cuchillo, no, agarró un arma de asalto, una pistola 9 milímetros. En cuanto tuvo la oportunidad, pues entró al edificio y después empezó a disparar en la fachada hacia las ventanas. Bueno, entonces lo curioso es cómo pasas con un arma de asalto, 9 milímetros. Además, cuando ingresa, viste un chaleco antibalas y una gola roja. O sea, ya va
con su atuendo y ahí lleva la gorra. Ese es lo primero que en principio me llamó mucho la atención. Bueno, entonces dentro del tiroteo, bueno, pues hubo un saldo de 6 víctimas mortales, dentro de los cuales tres niños parte del alumnado y 3 adultos miembros de la comunidad escolar. Entonces, derivado de eso, en el estado de Tennessee, la mayoría republicana de los legisladores aprobó el martes 23 de abril, es decir, hace algunos días, un controvertido proyecto que permite a los docentes y profesores portar armas de fuego. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante en esta situación, lo que buscan es que al momento de dar a conocer esta facilidad que se les otorga o este derecho, no sé cuál es el adjetivo correcto de si facilidad, este derecho que se les otorga, lo que buscan es tener un factor disuasorio o que desaliente a los posibles agresores, ¿no? Entonces, esta parte de los republicanos, pues que son los promotores de esta medida, y pues un poco más, ya ni siquiera medidos, sino pues con un poco de sentido común que parten los demócratas, es que, bueno, ellos temen, que creo que es lo que cualquier persona en un sentido común tendría que ser, pues que el hecho de que porten armas de fuego a algunos docentes sin que los demás sepan quiénes, pues puede provocar, por un lado hablan de un accidente y después incidentes trágicos. Aquí lo que llama la atención es esta cuestión de que lo que buscan para disuadir, o sea, no es implementar medidas que haga primero una política pública para que no lleven armas y que a lo mejor se pueda ir a los hogares. Y si en los hogares no, bueno, pues poner algo en la escuela que si tú ves a alguien con un chaleco antibalas y a lo mejor una gorra que dice sniper y trae unos lentes amarillos, dice, oye, creo que hay algo raro, ¿no? No hay que ser tampoco un agente del FBI o de la CIA para darte cuenta que una persona que ingresa con este atuendo, pues no va necesariamente a ofrecer sándwich o Coca-Cola, ¿no? Y segundo, esta situación en la cual al momento de que los mismos estudiantes porque la persona que perpetuó el tiroteo no es que fuera alumno, fue una persona que había estudiado ahí y fue. Entonces, todavía se desconocen algunos de los motivos por el cual estuvo ahí. Y tercero, pues que se le haya vendido. Creo que dentro de esta venta de las armas se supone que tienes que pasar ciertos, muy delgaditos como los filtros para que te dé un arma de fuego. La crítica viene en que esta persona tenía un desorden emocional. Entonces, para cerrar, se me hace asombroso que la medida que utilizan para disuadir es, no, pues dale armas a algunos trabajadores y a algunos docentes. No sé cuál va a ser el criterio de quién lo va a aportar, qué trabajadores, ¿no? O sea, y qué docentes. Y que a final de cuentas una persona de 28 años haya ingresado a una escuela donde son menores y haya entrado con estas armas y que los republicanos vean que la única forma de disuadir es dar armas. Entonces, no sé qué opinas, Joel. Pues es muy interesante cómo siendo países tan cercanos tenemos debates tan distintos, ¿no? Seguramente aquí habrá personas que apoyen la aportación de armas, pero no es un tema que nos obsesione, ni es un tema por el que se está eh, eh, debatiendo constantemente. En Estados Unidos todos los días, ¿no? Hay un debate sobre esto. Pero sí, las leyes luego son... a mí me pasa que empiezo a pensar mucho en esto que hacen los políticos, ¿no? ¿De verdad son leyes pensadas en servicio a los pueblos para los que sirven? ¿O son leyes pensadas en la medida de la temperatura emocional de las personas y en busca de la popularidad, ¿no? Porque por más argumentos que se hagan, cuando te dicen, es que las escuelas, hubo un tiroteo, ¿no? Un tiroteo importante, una chica de veintitantos años se metió a una escuela y mató gente, y entonces obviamente tiene que surgir alguna manera alguna propuesta de qué hacer, ¿no? Y entonces la propuesta es una ley que permite que los maestros traigan pistolas, y Sí. en primer lugar, es como dictaminar que todos los maestros son confiables. Todos los maestros que compren pistola para llevar a la escuela son confiables. Híjole, bueno. Pero además, una ley que dice que no
no tienes por qué saber quiénes traen y quiénes no. Y entonces, bueno, esto va a ser un factor disuasorio, es decir, las personas que quieran agredir a una escuela van a pensar, es que a lo mejor alguno de esos maestros trae pistola y entonces es posible que me maten. Y es, sí sabrán que la salud mental del muchachito o muchachita que decide entrar con un arma de alto calibre o una pistola a una escuela no es como la más prudente, es decir, no de está las en el formas. mejor estado de las lógicas como para llegar a esos razonamientos de, ojo, puede ser que al azar, al meterme a esta escuela, me tope con un maestro que trae pistola y por lo tanto ya no voy a hacer esto que tengo obsesión de hacer desde hace un montón de tiempo. Es, pero bueno, seguramente no lo ven porque sí, o sí lo vieron y no ¿Sí lo importó porque vieron? eso les da más popularidad y tienen más votos y pueden quedarse más tiempo en el Congreso de Tennessee. Bueno, vamos a seguir con la siguiente nota. Hubo hace unos días, unas semanas, un programa llamado Diálogos Globales, El Mundo en Conversación, un periódico alemán en asociación de México fue la Organización Editorial Mexicana, la OEM, de Mirror, el diario inglés, y de Caravan de la India, entre otros, News 24 de Sudáfrica también estuvo. Se propuso hacer como una conversación, es decir, como un congreso de personas. Y entonces se les plantearon algunas preguntas a estas personas, se tomó la medida de cómo respondían y además se les invitó a platicar entre ellos, a tener diálogos efectivos entre personas de Chile y personas de la India, personas de Japón y Claro. personas de Inglaterra, lo cual parece que es muy interesante. Participaron 116 países, un porcentaje muy importante. Obviamente Alemania y Sudáfrica estaban entre las representantes que fueron de las organizadoras. Y se discutieron estas preguntas buscando las opiniones, buscando ver sobre un tema más o menos de carácter global, qué opina alguien que vive al otro lado del mundo. Los diálogos dieron como resultado que había desacuerdos sobre si un lugar es mejor que hace 20 años, que era una de las preguntas. Es, ¿el mundo es mejor que hace 20 años? Y entonces había desacuerdos. Obviamente había personas que creían que estaba mejor, había personas que creían que estaba peor, y bueno, la geografía y la historia deberían afectar eso muchísimo. Otra pregunta era si los mayores viven a expensas de los más jóvenes. Por supuesto que tiene que haber discrepancias porque los sistemas de jubilación de los países son muy distintos. Y uno de las beneficios de lo bonito fue que a pesar de las diferencias, los participantes encontraron puntos en común, como la importancia de la familia y la preocupación compartida por la paz mundial y el cambio climático. Ahora, entre las cosas que me llaman la atención de este diálogo, que está muy interesante, es, son las preguntas que se hicieron. Las voy a mencionar aquí para ver, yo creo que sería interesante a lo mejor hasta hacer el ejercicio. Quizá aquí nomás nos abocaríamos a México, pero sería interesante ver si alguien nos contesta estas preguntas. Luego las publicaremos en nuestra revista. La primera pregunta que se hacía a todos los ciudadanos o a la gran cantidad de ciudadanos del mundo era, ¿las generaciones mayores viven a expensas de los más jóvenes? Es decir, las generaciones anteriores están viviendo a costa del trabajo de los jóvenes. Segunda pregunta, ¿es el mundo un lugar mejor ahora que hace 20 años? Tercera pregunta era, ¿el trabajo duro siempre conduce a una vida mejor? La cuarta pregunta era, ¿debería ser una prioridad la protección del clima, aunque ello implique sacrificios por parte de los ciudadanos? La siguiente pregunta, que a mí me pareció que era, ay, esta ya trae sesgo, esta digo, todas parten desde una manera de ver el mundo, por supuesto. Pero la quinta pregunta era, ¿deberían todos los países, perdón, la sexta era, no, la quinta, ¿deberían todos los países sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania? Ahí creo que las votaciones eran como un 78% contra el resto. Luego, ¿deberían todos los países aceptar refugiados? ¿Debería separarse el Estado y la religión? Seguramente ahí hay diferencias grandes. Y por último, ¿deberían las personas de todos los géneros tener los mismos derechos? Esas fueron las preguntas que se hicieron a personas de todo el mundo. Entonces, me parece interesante el diálogo, me parece padre. Y seguramente, como además agarraron gente de distintas edades, pues no solo es un diálogo geográfico, sino intergeneracional, lo cual me parece que es un ejercicio muy elegante, muy agradable, que seguramente dará resultados interesantes. ¿Cómo ves?
No, no, yo creo que las preguntas y sobre todo creo que rescatar lo que significa el diálogo, que sea esta condición en que las dos personas y que tú puedas ver a esa persona, porque por lo que estoy entendiendo, a final de cuentas, estuvieron presentes, ¿cierto? Sí, dialogaron por videoconferencia, pero Y en uno a uno. Es decir, cara a una cara, persona ¿no? de, sí, o sea, una persona de la India y uno de Chile se conectaban y ahí platicaban sobre estas preguntas. Entonces, pues está interesante el juego, que se aventaron estos de Decide, con esa Claro, pregunta cargada, ¿no? La mención de dos sí. países es como, ay, sí, es evidentemente salió de un eurocentrismo, ¿no? Porque ay, ¿por qué no preguntas nada sobre el Congo, sobre las tensiones entre Tailandia y China? O sea, Sí. Sí, sí, evidentemente tiene una tendencia y reitero, esta parte de destacar esta cuestión de seguir hablando, porque en ocasiones hasta pareciera te dejo, como ya hay mucha esta frecuencia en la que se deja una pregunta para que después alguien le escucha y después haga la respuesta. Creo que esta cuestión, aunque sea vía digital, pero que yo pueda ver a otra persona en la cual puedo escuchar reacciones, puedo ver esto, o sea, es decir, este contacto humano que se ha perdido por múltiples cuestiones de la tecnología, pero que permite que yo vea a la otra persona, que si a lo mejor hay una pregunta, que a mí se me hace una de las cuestiones en las cuales viene esta cuestión intergeneracional son las dos primeras, ¿no? Bueno, hasta las tres primeras, ¿no? En el caso de si se vive a expensa de los jóvenes. Pues sí, cuando se es joven, si bien esta cuestión en la que, digo, no porque nosotros seamos viejos, pero sí viene esta condición de entender cómo funciona. La otra, hace 20 años, pues a lo mejor hace 20 años, cuando yo tenía 20 años, pues sí era diferente. Pero es como muy interesante que todavía habrá quien de una edad más avanzada te diga, no, era mejor. Entonces sí viene como muy interesante las respuestas que se pudieran vertir y creo que la última como que se cierra, me gustó cómo cerraron con esta cuestión que tiene que ver con los géneros, en el sentido de que todas las personas de todos los géneros deberían de tener los mismos derechos. Esa es una cuestión interesante, porque habría que partir de la concepción de que no necesariamente todas las personas identifican lo que es un género. Entonces, como que viene muy interesante. Esa pregunta en particular fue la que más me llamó la atención sobre la parte del derecho y sobre la parte del género, que sería muy interesante conocer respuestas, saber cómo responden. No hay una liga en la cual se pueda conocer las respuestas o tener un acceso mayor. sí, en el periódico Decide, Ah, D-I-E, ok, Site con Z, Decide, que tiene la gran ventaja ahora ya los navegadores de que le das clic derecho y te lo traduce a español. Tampoco es que uno sea un exacto. lectorazo, ¿no? Pero creo que ese periódico tiene página en inglés. Pero de todos modos, pues abre la página en alemán y le traduces y ya sale padrísimo. Y ahí viene la explicación Pues habrá que darle en The un Guardian vistazo. también. En el periódico The Guardian también está. No he buscado si la organización editorial mexicana tiene alguna página dedicada a ello, pero seguramente, si no, pues fue parte de su participación. Bueno, pues pasaremos a temas automovilísticos. Ya estábamos hablando de Asia. eh, Vámonos hacia Asia nuevamente ya. Y comentas que la exportación de vehículos de BYD ya se están vendiendo al doble de precio de China. A ver, cuéntanos qué es eso. Pues BYD creo que ahora sí es el dragón asiático, ¿no? En el sentido de lo que está provocando, tanto, primero venía hacia Estados Unidos y en el caso de Tesla, que uno de los principales, ya lo mencionabas, competidores, pero tanto estadounidenses como europeos están viendo que la mano de obra es importantísima que tienen en China y están produciendo una cantidad impresionante de vehículos que tienen esta característica de ser eléctricos, ¿no? Se ha aumentado en cuanto a los precios en comparación con lo que se cobra. Es decir, en China son más caros. Si tú lo compras fuera de China es más barato. O sea, lo que buscan, nada tontos, es inundar fuera, no dentro. Es decir, Mm. bueno, yo te vendo en el caso de BYD, lo vendo más caro al interno en China que lo que es fuera. Viene esta parte, lo que buscan, a final de cuentas, dicen, es conseguir importantes márgenes de beneficio que el fabricante de automóviles no pueda conseguir en China. Es decir, pues sí, lo que buscan es la competencia al externo de China con la intención de los costos que se genera para construir un vehículo China
con respecto a los extranjeros. Por muy barato que puedas dar un coche, todos están diciendo, yo no puedo tener de los costos que tiene en el caso de los vehículos chinos. ¿Cuál es la cuestión? Que China ha implementado todo una política pública interior en el cual reduce todos los costos en todas las etapas de la producción de estos vehículos, desde materias primas hasta las baterías, la tierra, la mano de obra. Entonces, los costos son muy bajos en Estados Unidos para construir, a tal grado que, pues, en el caso de Beijing, ha subsidiado todas las marcas nacionales extranjeras que venden vehículos eléctricos en China. Es decir, viene esta parte de decir, sí me interesa, voy a seguir, ¿cómo se llama?, produciendo. Viene la cuestión de, se han metido entre lo eléctrico y se han metido también entre lo que tiene que ser los híbridos. Ahorita es muy común, yo daba paseos, doy paseos con mi gran amigo Babo, y Babo es mi Yorkie, y hay casas ya aquí en Aguascalientes que tienen ya su enchufe directo, es decir, ya no tienes, antes, hace algunos, pues sí, todavía hace un año, existían ciertas zonas que aquí en Aguascalientes, uno estaba a salida a México, otro que estaba en el centro, donde tú tenías que buscar el enchufe para conectar tu vehículo. No, ya ahorita te puedo decir que hay decenas de casas que cuentan ya con su enchufe, o sea, es decir, ya tú ves en las cocheras, y digo, no porque esté de fisgón, sino pues va pasando uno y se le hace muy curioso ver ahí, sí, Así sí, yo no es que voy esté, a cada casa, me meto y me asomo. sí, 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 no va a esta cuestión en la que se maneje, pero ya es muy curioso observar que existen ya viviendas que tienen sus enchufes. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los estadounidenses, los europeos? Pues que los aranceles que vienen a los vehículos chinos, pues sean significativos, que se eleven, porque la competencia está siendo desleal en el sentido de que ellos tienen vehículos que no compiten con los chinos. Al final se dice que se espera que los fabricantes de automóviles lancen 110 modelos de vehículos eléctricos e híbridos en China este año. La mayoría son chinas, es decir, 110 nuevos modelos. O sea, esto ya es la locura. O sea, ya estamos. Y no sé si recuerdas que hace algunos, pues, años o meses se hacía la mención de que se estaba dando el paso a que todos tenían que mudarse a lo eléctrico y que ya había en Europa, no sé si recuerdo Alemania o algunos otros países europeos, y en el caso de Estados Unidos había ciertas ciudades en las que decían que ya los vehículos a gasolina van a desaparecer, y dijeron, oye, pues creo que tampoco va por ahí, porque el costo que tienen las baterías en la parte, no es una energía verde, es decir, todo lo que me genera, no además de las baterías, sino de algunos otros aditamentos o productos que requiere el vehículo chinos, también está contaminando de una forma importante y se dio un frenón en cuanto a la producción. Entonces, ahorita vemos que los chinos siguen estando en esta parte y con estas políticas de disminuir los costos en China, creo que vamos a estar inundados de vehículos eléctricos a corto plazo. A mí me llama mucho la atención, se me hace muy interesante esta sorpresa que no debía haber sorprendido, ¿no? Estos cálculos que se hacían sobre hasta cuándo iba a poder los autos eléctricos sustituir a los carros de gasolina, se hacían desde Occidente, ¿no? Y desde las capacidades y las intenciones de Occidente, es decir, las petroleras tienen una gran influencia, ¿no? No es nada más que no hubiera la tecnología para hacer carros eléctricos, sino era, bueno, vamos haciendo la transición lenta para que no se nos caigan las petroleras de un día a otro, pero no le preguntaron a China, ¿no? Y entonces China dijo, no, pues a mí me parece que yo tengo una industria relativamente nueva, tengo muchísimas marcas nuevas, que para qué hacen transición, pues mejor ya nacen como automotrices eléctricas y vámonos, tienen muchas marcas, la Xiaomi, ¿no? De teléfonos ya sacó su primer modelo y esto, ¿no? 110 modelos para el año que entra, o sea, La locura. por más que les guste a Occidente decir que los máquinas chinas no funcionan bien, son 110 modelos, 10 que salgan buenísimos, 10 que estén buenísimos, ¿qué más quieres? Con esos 10 inundas el mundo de automóviles chinos Y, baratos, y funcionales, además no tan caros, ¿sí? o sea, Baratísimos. entonces, Entonces, wow. sí, 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 es muy interesante. Ya es que acababa de ir Blinken, no, la secretaria de
Ay, no me acuerdo de qué era la secretaria, porque platicamos la vez pasada que fue a China Ajá, ya, a sí, decirles que por qué producían tanto y ándele, pues, sí, ahí sí. va. Muy bien. Pero, Bueno, pues pasamos de China a la India, ahí a la vecina, con la que luego hay muchas tensiones, las dos potencias crecientes más grandes. Y resulta, esta es una nota muy distinta y a mí me gustó mucho. Resulta que la Suprema Corte de la India acaba de sancionar el hecho de que para que un matrimonio sea válido, no basta solo firmar el contrato. Obviamente allá también se trata de un contrato legal, pues el matrimonio. Pero hay matrimonios hindús, es decir, de religión de la India. Y la Suprema Corte acaba de decir, es que si no se cumplen todos los rituales de la boda hindú, entonces no hay matrimonio. La, la, la ley dice que para que un matrimonio hindú sea legal, debe realizarse con ritos y ceremonias tradicionales, como el Saptapadi, que es un rito de, tienen que hacer 7 pasos alrededor de un fuego que está ahí, que es un fuego sagrado. Y entonces es una ley desde 1955 y acaba de ser dicho por la Suprema Corte que tiene que ser así. Los rituales tienen que ser probables, es decir, tiene que haber constancia no solo de que firmaste, no solo de que se tomaron una foto, sino de que se cumplió con todos. La evidencia de estos rituales es esencial en caso de disputas, si hay pleito. La Corte enfatizó que la emisión de un certificado por una entidad no confirma el estado marital ni establece un matrimonio bajo la ley hindú sin la realización de los ritos. Es decir, no el papel, aquí el papelito no habla. Entonces, tú me llegas con un papel, ajá, pero demuéstrame que cumpliste con los ritos, si no, no te casaste. El registro de matrimonio quiere decir que para la inscripción de un matrimonio hindú bajo la sección 8 de la ley, facilita la prueba de matrimonio, pero no confiere legitimidad, es decir, el hecho de que haya un registro legal, pues facilita la prueba, pero no confiere legitimidad si no se solemnizó, es decir, si no se hicieron los ritos solemnes que se especifican en la ley para que el matrimonio sea válido. La Corte instó a los jóvenes a reflexionar profundamente sobre la institución del matrimonio antes de entrar en él, destacando su valor sagrado en la sociedad india. La India, pues, tiene un matrimonio ritual con muchos pasos que se tienen que cumplir y la Suprema Corte acaba de decir, no, si es un contrato legal, sí sirve, sí funciona el hecho de que haya un documento firmado, pero eso no es el matrimonio. El matrimonio es algo mucho más importante, mucho más solemne y entonces se tienen que cumplir todos los pasos para poder. Y tiene que haber evidencia. Entonces yo creo que ahora van a videograbar todos los matrimonios para que haya evidencia o se va a invitar a que haya testigos. ¿Cómo ves? Aquí antes se hacía digo, una cosa es el ritual religioso, pero aquí antes, incluso en el ritual civil, había algunos pasos, te leía la carta de Melchor Ocampo, ¿no? La epístola sí, de Melchor Ocampo, epístola. que afortunadamente ya no la leen, pero era parte del ritual. Yo no sé si podías tú, después de 2 años de matrimonio, llegar a decir, no, ya no estoy casado, sí firmé, sí vine y no me leyeron la epístola. Creo que no, creo que aquí sí el papelito era suficiente. Pero tenía ciertos rituales, qué bueno que ya no esté el de la epístola, pero interesante, ¿no? Lo de la India. No, no, interesante y sobresaliente esta cuestión en la cual un ritual que viene siendo, no es más que una consecución de actividades que están puestas dentro de cierta civilización o cierto grupo de personas, se viene como interesante esta cuestión que llamabas, no sé si lo que instan es a rescatar, si es que cabe el término, la institución del matrimonio, porque seguramente hay una cuestión en la cual se maneja algunos divorcios o separaciones, me imagino, pudiera ser desde ese lado, o esta cuestión de, ¿cómo se llama? Hacer que no se case la gente, que a lo mejor está esta cuestión de, oye, no te casas antes, pero, pero parece que ya lo platicábamos antes, parece que nos regresamos a los fundamentos de, a ver, no solamente es el papel, porque pareciera que en un principio, desde Occidente venía esta cuestión, bueno, pues te puedes casar tú solito, tú vas a un registro civil y no o sea, llevas un par de testigos,
pero ya venía que dentro de la cuestión religioso-social que hicieras una fiesta, que ese es el sentido de que hagas una fiesta, ¿no? Pues es presentar, o sea, tener una mayor cantidad de testigos de que pues, esta persona, Julio Sánchez y Pedra López, se casaron, ¿no? Bueno, pues entonces todo el mundo ya lo sabe, que viene manejado en las mismas, en el caso de la religión católica, las amonestaciones, ¿no? Que tienen las dos fotografías y se corren amonestaciones. Ya no recuerdo por cuánto tiempo, y soy católico, pero bueno, no recuerdo, pero corren las amonestaciones de que Julio Sánchez se va a casar y vive aquí en domicilio, y Hortensia, Pedra López, de otro lado. Bueno, entonces eso se veía desde una cuestión religiosa, pero que no instaba la parte legal. Y aquí creo que dijeron, vámonos uniendo lo legal y lo social y lo juntamos. No sé si con esta intención, reitero, sí tener que las personas se estaban casando o muy jóvenes o se estaban casando mucho o se estaban divorciando, pero insisto, creo que regresan a una base como muy compleja. Sí, que sería, aquí no se puede hacer, pues porque somos un estado laico, pero sería como si de pronto, es que señor, si Exacto. usted no entregó las arras y no se puso el lazo, digo, para los católicos, pues, si usted Claro. no puso el lazo, pues habrá cantado muy bonito y dijo que sí, y el padre le echó agüita, pero usted no puso el lazo y no se cumplieron los rituales, por lo tanto usted no está casado, ¿no? A mí me parece muy interesante, seguramente tiene que ver con una formalización y volver a tomarle seriedad también al matrimonio, ¿no? O sea, no es nada más que firmes, religiosamente Exacto. estás cumpliendo algo, o sea, estás haciendo una manifestación no solo a este plano existencial, sino a quienes son creyentes a otro plano, ¿no? Pero bueno, muy interesante, me Está. gustó mucho a mí enterarme de Sí, eso. sí, no está bueno. Julio, renuncias en Europa, incertidumbre en Europa, cuéntanos qué está pasando allá al otro lado del Atlántico. Me llamó la atención dos notas en diferentes países para el caso de los jefes de gobierno. Por un lado España y por otro lado Escocia. Por un lado, en el caso de España, sabemos que está el presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez, en el cual la semana pasada anunciaba que iba a cancelar toda su agenda porque al final de cuentas lo que buscaba era reflexionar. Me llama mucho la atención porque es un acto público, es una cuestión de decirle al pueblo que su jefe de gobierno va a ponerse a reflexionar. Uno pensaría, bueno, pues a lo mejor hizo algo. Pues aquí viene, por eso es importante lo que mandaban en la India, es saber con quién te casas. Entonces, sin yo juzgar, pero viene una cuestión en que hay una investigación judicial ante su esposa, que es Begoña Gómez. Un dato interesante es que en España no se consideran primeras damas, no hay esta situación que a lo mejor en América sí se maneja, Estados Unidos lo tiene, México lo tiene, ese papel preponderante o por lo menos un papel protagónico que tienen muchas esposas de los gobernantes y más si son jefas de gobierno nacional como sus primeras damas. Bueno, entonces está casada con ella, carece de un cargo público y no tiene ningún despacho, pero hay una denuncia presentada por una organización llamada Manos Limpias. Me llevaba aquí en el caso de México con Felipe Calderón con esto de las manos limpias. Dije, espero que no sea una cuestión así. Entonces, ¿qué es Manos Limpias? Bueno, pues es un sindicato independiente y que, bueno, esta asociación, este sindicato, ya cuando empieza a ver uno que se ha hecho notorio por impulsar casos judiciales y que buscan personajes de alto perfil como el juez Baltasar Garzón, si lo recordarás, un ícono de lo que era la justicia en Europa y en el caso de España, y otro contra la infanta Cristina, si nos vamos a esta cuestión de la monarquía en Europa, que, híjole, me sigue mucho, me sigue cuestionando mentalmente cómo es posible que en pleno siglo XXI hablemos de monarquías y todavía hay una aceptación. Pero bueno, ese ya será otro tema. Entonces, se habla de que supuestamente esta Begoña Gómez, se habla de que se valió de su puesto, en el caso, más que puesto, de la posición que tiene dentro del gobierno, para recomendar o avalar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y beneficiar una llegada en otra licitación. Me volvió a romper la cabeza y decir, oye, pues esto en México es así como el pan de cada día, ¿no? Y no necesita ser ni siquiera esposa del presidente. Y no en este gobierno, en cualquier gobierno. Dice, oye, pues es lo más sencillo, oye, pues ven conmigo y ofréceme, no sé,
montón de playeras para regalar en las esquinas, por decir algo, ¿no? Entonces, esta denuncia, en principio parece que no llega a ningún lado. O sea, normalmente los casos de manos limpias tienen una notoriedad importante a nivel internacional, pero a final de cuentas, pues no pasa nada. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, pues que en Madrid muchas personas, y por muchas personas no hablo de decenas, sino miles de personas salieran a decir que no se vaya el presidente, que se quede con nosotros el presidente, es alguien. Entonces hay un respaldo importante que tiene el presidente. Muchos medios hablan, no solamente los de derecha, pero hablan de que sí tiene un respaldo importante el líder español permea en la mayoría de la sociedad, y se habla de que a final de cuentas sí iba a decir en esta semana si se quedaba o no. A final de cuentas decidió quedarse. O sea, ahí llama la atención algunos detalles que diré al final. Pasamos al siguiente caso, que es en Escocia. Escocia, que ha pasado los últimos años una vorágine, parece que lo traen de lado a lado con esta cuestión de los jefes de gobierno, los primeros ministros, y el que está ahorita es ¿cómo se llama? Hussam Yousaf, que anunció, él sí renuncia, él sí no se tomó 5 días para pensarles y dijo, yo me voy. Es el independentista del Partido Nacional Escocés, y bueno, viene un problema con el Partido Verde, lo que es la importancia de un Partido Verde del otro lado, y no aquí como comparsa en algunos casos. Bueno, se maneja que el problema que viene con el Ejecutivo es que decidiera abandonar su compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en un 75% para 2030. Ese fue el problema. El Partido Verde es uno de los partidos fuertes que tenía un apoyo hacia el primer ministro. Entonces, a final de cuentas, decidieron decir, no te apoyo porque no estás apoyando. Ya cuando dices, oye, pues no te estaban pidiendo, ¿cómo se llama?, una licitación a carta cerrada. Es simple y sencillamente una cuestión que tendría que ser, y que viene dentro de las preguntas que manejabas, esta cuestión del medio ambiente. Entonces, a final de cuentas, va a renunciar. El problema viene que ya se tienen ya hace un año venía también este primer ministro de venir de otras elecciones, en el cual Escocia viene con esta cuestión. ¿Cuál es otro de los grandes problemas que tiene? Pues esta cuestión de no separarse de Inglaterra, que por ahí venía esta cuestión. Se hizo una votación y los escoceses dijeron, no, nos quedamos con Inglaterra, que creo que no es tan descabellada por esta cuestión de la economía. Entonces, una de las situaciones es el apoyo que le quitan, la otra cuestión, los objetivos climáticos que se tienen, y por otro lado, esta cuestión de que si no se elige un presidente, es decir, si no se manda votaciones, los partidos buscan obstaculizar de tal forma que no se nombre a alguien interino, sino se vaya a votaciones, pero las votaciones no las quieren luego porque no hay un interino. Entonces hay un revuelo en los escoceses, en los cuales pues, su primer ministro renuncia después de un año que estar ahí. Se mete en un problema con el Partido Verde. Yo creo que más allá de ahondar en el detalle, pero viene una condición en la que es una cuestión de medio ambiente en la que influye. Entonces, cuando empiezas a ver los problemas que hay en Europa, por un lado, yo veo España, y por otro lado veo Escocia, y dices, oye, pues sí son cuestiones totalmente opuestas, en el sentido de que por un lado estás hablando de una licitación en la cual está por en medio la esposa y que tiene el apoyo del pueblo español, y cuando ves a UMSA, que es el primer ministro, en la cual él no se toma ningún tiempo para pensarlo, simplemente renuncio, no tengo el apoyo, vamos a las elecciones. No es tan sencillo irse a las elecciones, no es tan sencillo nombrar un presidente temporal. Entonces, oye, es Escocia, el panorama que tiene es complejo, y creo que si fuéramos escarbando muchos países europeos, encontramos estos contrastes que se están manejando a este nivel. A mí me llama mucho la atención el estilo de gobierno europeo, ¿no? Los gobiernos parlamentarios están muy bien vistos, ¿no? Y suenan muy bien, mientras que en América tenemos al sistema presidencialista, ¿no? Estados Unidos es presidencialista, México es presidencialista, y todos los países de Latinoamérica lo son.
A mí me llama mucho la atención porque desde la perspectiva de acá, es decir, sin apostar ahorita por cuál de los modelos es mejor, pero desde la perspectiva de acá es muy interesante por la gran cantidad de noticias que tenemos de gobiernos que se desmiembran, ¿no? Y además lo que se tardan en elegir gobierno, ¿no? Es decir, hacen votaciones, pero todavía son meses y meses de aquí a que se ponen de acuerdo en las coaliciones. Allá las coaliciones se hacen después del voto, ¿no? No como acá antes. Entonces, me parece muy curioso. Y bueno, lo de España me llama mucho la atención este periodo de reflexión, ¿no? Es, sí, acusaron a su esposa de tráfico de influencias, una asociación, no es como, digo, no es algo que aquí en México no vaya a ocurrir, ¿no? Le va a ocurrir a todos los políticos y pues estar en la política implica eso. Lo que pasa es que ahora tenemos un mundo muy polarizado, en todos los países están peleados entre sí mismos y a mí me llama mucho la atención que si no es cierto, es decir, si el señor Pedro Sánchez cree que su esposa no hizo nada incorrecto, pues entonces no hay mucho que reflexionar, ¿no? Es como, pues no, señores, aquí me quedo y no voy a estar dejando que me chantajeen inventándome mentiras. Y si es cierto, pues entonces no hay que reflexionar nada, ¿no? Señores, renuncio porque lo que hizo mi esposa es incorrecto y no puedo yo seguir siendo presidente del país. Pero bueno, esa reflexión me llama la atención. Y de Escocia, pues es que igual que todos los países, todos los problemas están hechos bola, ¿no? Porque aquí es un pleito interno político de la coalición, los verdes lo dejan de apoyar porque finalmente el gobierno no cumplió con la agenda que habían apoyado los verdes, pero al mismo tiempo hay una presión ahí externa sobre la pertenencia o no, sobre el estilo de sociedad que van a tener con Inglaterra. Entonces, siempre los políticos son capaces de mezclar dos temas completamente distintos, como la ayuda a Ucrania y el paso de inmigrantes a Estados Unidos, y los Ah, meten sí, en la misma bolsa de negociación. bolsita. Y bueno, ya vimos que en todos los países hacen lo mismo, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Bueno, pues fue un gran programa, me gustaron mucho las notas que platicamos esta vez. La próxima semana platicaremos otras más. ¿Tienes algún comentario de despedida, Julio? Pues nada, que creo que en particular creo que las notas buscan tomar aquellos resquicios en los cuales no es que sean más importantes o no, simple y sencillamente creo que sí llama la atención cómo en el mundo, cómo el mundo gira de una forma en la cual no necesariamente creemos que está girando. No sé, también se me hizo un gran programa, Joel. Como siempre disfruto esta plática siempre contigo. Igualmente, pues un gusto y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.